Recientemente, Google ha realizado mejoras en la versión para ordenador de Jamboard, incorporando herramientas de interés que paso a comentarles. Esta es la antigua interfaz de la versión de la aplicación para ordenador que les mostraba en el tutorial ilustrando materiales con Jamboard, donde vimos en detalle el uso de esta aplicación tanto desde un ordenador como desde una tableta. Entonces, ¿qué hay de nuevo en la versión para ordenador? Nuevas herramientas de edición, organización de los elementos que incluimos en un Jam y la herramienta Zoom. Ahora lo que muestro es la nueva interfaz para que vean algunas diferencias que se aprecian a simple vista. Si nos fijamos en la barra de herramientas, ahora podemos insertar dos elementos más, formas y cuadro de texto. Veamos qué opciones ofrece cada una de ellas. Por un lado, forma permite insertar formas básicas. Por defecto aparece un círculo, pero si hacemos clic en esta pestaña, podemos elegir entre círculo, cuadrado, triángulo, diamante, rectángulo redondeado, medio círculo, barra o flecha. Además, desde las opciones de la barra superior podemos definir el color tanto del trazo como del relleno. Hacemos clic en el Jam y, mientras mantenemos el botón izquierdo del ratón pulsado, trazamos la forma. Si se fijan, tenemos 4 tiradores cuadrados que permiten modificar las dimensiones de la forma en horizontal y en vertical, según nos interese. Por otro lado, ahora tenemos la caja de texto, que, a diferencia de las notas, permite desde las opciones de la barra superior ajustar el estilo del texto, el color y la alineación. Hacemos clic en el Jam. Se crea la caja de texto y podemos escribir el texto que queramos. Además, si se fijan, aparecen dos tiradores cuadrados en los laterales de la caja de texto que permiten ajustar su ancho. Esto es otra diferencia con respecto a las notas. Otra de las diferencias con respecto a la interfaz de la versión anterior es la herramienta Zoom, que aparece en la barra superior, aunque esta herramienta hace unos meses que la incorporaron. Podemos usar el zoom de dos formas, seleccionando la lupa, entonces el cursor cambia de aspecto, ahora es una lupa, y cada vez que hacemos clic con el botón izquierdo del ratón sobre el Jam, va aumentando el zoom por la zona en la que se encuentra el cursor. Si además mantenemos la tecla Shift pulsada mientras hacemos clic con el botón izquierdo del ratón, el zoom disminuye. La otra forma de usar el zoom es haciendo clic en la pestaña que aparece al lado de la lupa y elegir una de las opciones que ofrece. Además, como ven, podemos usar atajos de teclado como Control más para aumentar el zoom o Control menos para reducirlo. La última novedad, que pasa más desapercibida a simple vista, es ordenar elementos insertados en el Jam, es decir, ordenar notas, imágenes, formas y cuadros de texto superpuestos. Para explicar esta opción necesito tener varios elementos superpuestos en el Jam, así que voy a duplicar la forma que he insertado. Utilizo la herramienta cursor para seleccionar la forma. Pulso Control C para copiar y Control V para pegar tantas veces como formas quiera insertar. Voy a aumentar el zoom para que se aprecie mejor lo que les quiero mostrar y también cambiaré el color de cada forma para que se diferencien mejor. Bien, ahora puedo explicarlo. Vamos a ver cómo podemos cambiar el orden de elementos superpuestos. Solo tenemos que seleccionar el elemento que queramos mover, clic en los 3 puntos y ahora, además de duplicar y eliminar, aparece la opción Orden para mover hacia adelante, hacia atrás, traer al frente o enviar al fondo. Sin duda, estas novedades nos dan más juego a la hora de utilizar Jamboard, ya sea en una pizarra digital interactiva o en una videoconferencia. Veamos un ejemplo de uso de algunas de estas novedades. Imaginen que quiero crear una ficha para que mi alumnado identifique diferentes tipos de hojas.
Pero antes voy a eliminar todos los elementos que he colocado en el YAML para mostrarlo mejor. Para hacerlo de una sola vez, solo tenemos que hacer clic en la opción de la barra superior, borrar marco. Con el YAML vacío voy a preparar mi ficha. Inserto una imagen que tengo guardada en mi equipo y que había preparado para usar como fondo del YAML. Ajusto el tamaño de la imagen para que ocupe toda la superficie del YAML. Para que mi alumnado pueda escribir, insertaré cuadros de texto sobre los espacios correspondientes. Entonces, selecciono la herramienta Cuadro de texto. En la barra superior elijo Estilo, Color y Alineación que me interese. Hago clic en el YAML y solo voy a escribir 3 puntos para que luego mi alumnado haga clic y escriba el texto que corresponda. Con los nuevos tiradores laterales ajusto el ancho de la caja de texto para que coincida con el espacio que había delimitado en la imagen. Ahora, para crear el resto de cajas que necesito, utilizaré Control C para copiar y Control V para pegar tantas veces como cajas necesito y voy colocándolas donde corresponda. Por último, cambio el nombre del documento y listo, ya tengo el YAML preparado. Solo me faltaría compartirlo con mi alumnado para que completaran la ficha. Voy a hacerlo para mostrarles algunos ajustes a considerar. Pulso en compartir, incluyo el correo de la alumna. Desde este menú verifico que le doy permisos para editar y desde la rueda dentada desmarco la opción Los editores pueden cambiar permisos y compartir, para que solo puedan editarlo las personas con las que el creador del YAML los haya compartido. En este espacio escribo un mensaje y pulso enviar. Ahora voy a dividir la pantalla para que vean, por un lado, lo que vemos nosotros como creadores del YAML y por otro, lo que ven los colaboradores con los que compartimos y que pueden editar. Este sería el correo que recibiría nuestro alumnado. Como ven, solo tienen que hacer clic aquí y acceden al YAML. Una vez en él, solo tienen que hacer doble clic sobre los 3 puntos y luego ir escribiendo para completar la ficha. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que les resulte útil. Hasta la siguiente actualización, a darle rienda suelta a nuestra imaginación. Y seguimos maquinando.